Los ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han jurado sus cargos en el Palacio de la Zarzuela. Así es. Ya tenemos formado el nuevo gobierno. Unos entran y otros los han echado literalmente hablando. Los 22 ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han prometido sus cargos ayer 21 de noviembre de 2023 frente al rey Felipe VI. La ceremonia ha tenido lugar a primera hora de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. Atentos. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, de Ministra de Defensa, del Interior, Transportes y Movilidad Sostenible, Formación Profesional y Deportes, Ministro de Industria y Turismo, Pesca y Alimentación y Agenda Urbana. y Memoria Democrática. Con lealtad al Rey. Al Rey, con lealtad al Rey. Con lealtad al Rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución Como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo del Consejo de Ministros y Ministras, por supuesto. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Pedro Sánchez ha dado a conocer los nombres de los ministros que formarán parte de su nuevo gobierno. Son 22 y entre ellos está Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad que sustituye así a Irene Montero. Tanto ella como Ione Belarra se han quedado sin ministerio tras el veto de Yolanda Díaz. De esto se ha hecho eco Carlos Alsina, quien con mucha ironía se ha referido a las dos podemitas como ministras purgadas sin sonoridad por la líder de Sumar. El periodista de Onda Cero también ha hecho alusión a que fue Pablo Iglesias quien le dio el poder a Yolanda Díaz y esta finalmente ha acabado con los morados. Y en cuanto a Sumar, Alsina asegura que son la marca blanca del PSOE. Bien, lo mejor será que escuchemos las palabras de Carlos Alsina en su último monólogo en su programa de radio Más de Uno de Onda Cero. Atentos al audio, que no tiene desperdicio. Ana Redondo, ministra de Igualdad. Pobre Irene, por cierto, pobre Ione, purgadas sin atisbo alguno de sororidad por la comandanta en jefa del minigobierno yolándico, ¿no? No me lo llamen Sumar porque a la vista está que a Podemos no han querido sumarlo al nuevo gobierno, ¿no? No, Podemos se repliega ahora a sus cuarteles podcastianos y aguardará a que llegue la primavera. Y las elecciones europeas que hace 10 años convirtieron en alguien a Pablo Iglesias. El Grillo español se decía entonces. De italiano, Pegrillo. Nuestro 5 estrellas era Pablo Iglesias. Bueno, 10 años después, 4 años de gobierno después, Podemos es poco menos que un espectro. Por obra y gracia de la líder carismática a la que el propio Pablo, tan agudo en sus previsiones, regaló el cetro. El cetro. Del cetro a la cetrería solo hay un paso. ¿Cómo se está viendo? El problema de Podemos no es su perfil político, que es mucho más alto que el de los nuevos ministros yolándicos, mucho más alto. No vas a comparar el perfil político de Ione Belarra o de Irene Montero a estas alturas con el de Agustín Duy. Que bueno, pero promete. Bueno, ya prometerá, pero... El problema de Podemos no es el perfil político, el problema de Podemos es lo que enreda. Lo que enreda. Habrá que reconocérsele, en todo caso, a Podemos, habrá que reconocerle que sin él metido en el paquete, Sumar no habría pasado de ser la marca blanca del Partido Socialista. Y de hecho va camino de serlo. Cayetana Álvarez de Toledo. Sánchez se ha encerrado en un búnker con todos los enemigos de España. La diputada del PP ha criticado la situación política de España y los pactos de Sánchez para seguir en Moncloa. Así es. Los nombres del nuevo equipo de gobierno de Pedro Sánchez y la victoria de Milei en las elecciones argentinas están marcando la actualidad política de este lunes. La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para valorar ambos asuntos. En primer lugar, ha mostrado su alegría por la victoria de Milei, asegurando que hay esperanza tanto en Argentina como en muchos otros países. Hasta del peronismo se sale, y eso es un mensaje muy importante no solo para los argentinos, sino para el resto de Latinoamérica, ha afirmado la diputada con nacionalidad argentina.
En primer lugar, evidentemente el diagnóstico es crítico. Estamos en una situación crítica. Yo sé que esto se dice mucho, que la hipérbole cansa, pero sí estamos en un momento absolutamente decisivo para nuestra democracia, ¿no? Pedro Sánchez ha comprado los votos de un delincuente prófugo a cambio del borrado de sus delitos, ¿no? Y eso tiene un sucio nombre que es corrupción. Es una transacción corrupta, es decir, el poder para Sánchez y la impunidad de los delitos para sus socios y aliados. Eso es lo primero que hay que fijar, porque a veces no nos vamos a las grandes cosas y hay que centrarse en los hechos y en lo fáctico, ¿no? Es un acto de corrupción sin parangón y sin precedentes. Ellos intentan en la ley de amnistía, de hecho, invocar precedentes, pero no hay ni un solo precedente de alguien que haya comprado su investidura a cambio de borrar los delitos de un prófugo de la justicia y de un golpista en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué está esta amnistía? ¿Cuál ha sido el objetivo de la amnistía? Que también hay que intentar entender, ¿no? Así como la amnistía del 77 lo que hizo es llevar a un país de la dictadura a una democracia, es decir, facilitar la alternancia política, facilitar el pluralismo político, es decir, trabajar por la democracia, lo que hace esta amnistía de Sánchez es exactamente lo contrario. Es, evidentemente, investir a un individuo para que pueda perpetuarse en el poder, una persona que perdió las elecciones, pero también impedir la alternancia política, es decir, trabajar contra el pluralismo, es decir, contra la democracia. Es un proceso, y el objetivo de esa amnistía es evitar la alternancia política levantar en España. el muro del Pedro Eso Sánchez. es. Y lo increíble es que este hombre lo reconoce en dos frases que son, habría que esculpir en mármol y recordar todos los días, que son, primero, hacer de la necesidad virtud, es decir, todo vale con tal evitar que la alternancia política se produzca, con tal evitar que el Partido Popular pueda gobernar, todo vale, lo cual te lleva en una lógica aplastante hasta un final muy, muy oscuro. Es decir, si todo vale, el destino final es el partido único, porque solamente puede gobernar el PSOE, si hay que evitar que pueda gobernar el Partido Popular, ¿no? Y en segundo lugar, cuando dice eso de levantar el muro. Es decir, un hombre que propone levantar un muro y a su vez justifica la amnistía en la necesidad de asegurar la convivencia, lo cual es una hipocresía radical. Es decir, la única convivencia que le importa al señor Sánchez es la convivencia entre su ego y su poder, su permanencia en el poder, ¿no? Y está el enorme, como digo, error, además, del crimen político que se produce en eso de levantar muros, ¿no? Yo creo que él se ha encerrado en un búnker con todos los enemigos de España, ha ido levantando muros así y ha dejado fuera, y esto lo vinculo con lo que me preguntaba sobre la manifestación, a una gran mayoría de españoles. Y ahí es donde viene nuestra tarea, la tarea de la oposición, que es más importante que nunca. Es decir, de hecho, la oposición ya es el único lugar desde donde se puede gobernar España. Nosotros tenemos no solamente que defender al Estado, defender la democracia, sino también dar una esperanza a los españoles de que esta etapa se puede frenar y revertir. Pablo Iglesias estalla contra el gobierno tras quitarse de en medio a Irene Montero e Ione Belarra, dos señalados por una eliminación política. Este es el titular, ahora os contamos qué es lo que ha pasado. El ex vicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos atiza a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de esa estrategia que ha llevado a su ex y a Belarra a estar fuera del gobierno. Pablo Iglesias no ha podido contenerse después de conocerse el nuevo gobierno que ha conformado Pedro Sánchez. Como suele rezar el dicho, ver los toros desde la barrera permite tener una visión diferente, y desde fuera provoca que las opiniones ya no estén encorsetadas, como cuando uno estaba dentro del gobierno. Pues en esta ocasión, el ex vicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos ha saltado a la palestra para criticar la limpia que ha hecho Sánchez con respecto a su ex Irene Montero e Ione Belarra de quitarles su cartera ministerial, y ha sido muy directo. La decisión de Sánchez y Díaz de expulsar a Podemos del gobierno no es un detalle más, sino que forma parte de una firme y continuada estrategia de eliminación política. Y va más allá en su señalamiento. Iglesias califica a Sumar de partido subordinado del PSOE y define a ambos como un bloque centrista. Y que la única opción válida ahora es Parlamento y calle, porque es la única que Sánchez y Díaz han dejado a la izquierda transformadora, al haber decidido de forma irresponsable expulsarla del gobierno. Así, y de esta manera tan tajante, era el modo que tenía Pablo Iglesias de denunciar lo que consideraba injusto desde su foro interno, y por ello alzaba la voz para protestar contra el cese de Montero y Belarra. Pues bien,
Pablo Iglesias ha estallado contra el gobierno de Sánchez tras quitarse de en medio a Irene Montero e Ione Belarra, dos señalados por una eliminación política. Detención ilegal de Vito Quiles. Vito carga duramente contra Marlaska y culpa directamente al Ministerio del Interior de su detención. Y me pregunto yo, ¿los españoles vivimos en una dictadura y no tenemos derecho a manifestarnos libremente en la calle? Pues según lo que cuenta Vito Quiles y según lo que le ha sucedido la pasada noche, al parecer, no tenemos derecho a manifestarnos en la calle libre y pacíficamente. Buenos días a todos. He sido víctima de una detención policial ilegal y responsabilizo al Ministerio del Interior. Ayer únicamente estuve en Ferraz apoyando una concentración totalmente pacífica, de forma tranquila, cívica. En ningún momento me salté ningún cordón policial ni incumplí la ley y se produjo mi detención de una forma selectiva y totalmente injustificable por parte de la Policía Nacional. Así es. Vito Quiles ha quedado en libertad después de pasar una noche en el calabozo tras ser detenido por la policía en la manifestación de Ferraz de la pasada noche. El joven periodista, al quedar en libertad, ha subido un vídeo a sus redes sociales que veréis a continuación, donde culpa directamente al Ministerio del Interior de su detención, asegurando que esta ha sido ilegal ya que no cometió ningún delito, simplemente manifestarse. Muy enfadado, enumera los motivos por lo que a día de hoy los españoles vivimos en una dictadura y pide a los ciudadanos que no cesen en su derecho a manifestarse libremente cada día ante las puertas de Ferraz. Atentos a sus palabras, que no tienen desperdicio. Buenos días a todos. He sido víctima de una detención policial ilegal y responsabilizo al Ministerio del Interior. Ayer únicamente estuve en Ferraz apoyando una concentración totalmente pacífica, de forma tranquila, cívica. En ningún momento me salté ningún cordón policial ni incumplí la ley y se produjo mi detención de una forma selectiva y totalmente injustificable por parte de la Policía Nacional. Este es el papel que me dieron nada más llegar a la Brigada de Información de Moratalaz. Es el número de mi celda, el 48. Es donde he tenido que dormir toda la noche simplemente por manifestarme en defensa de la unidad nacional sin quebrantar ni una sola ley, a diferencia de todos los socios del gobierno de España que son amnistiados. Una noche en el calabozo por manifestarme junto a miles de españoles en defensa de la unidad nacional. Y yo me pregunto qué sistema de país es el nuestro, porque decidme vosotros cómo se llama ese sistema por el cual una persona se manifiesta de forma pacífica en la calle, es identificada por la policía, es agredida y golpeada por la policía, es engrilletada por la policía y es enviada a una comisaría a dormir toda la noche en el calabozo por la policía y puesta a disposición judicial. Decidme qué sistema es ese, simplemente por manifestarse contra el gobierno. ¿Una democracia? Yo creo que no. Ya sabéis lo que es, ¿no? Pues eso. En fin, mientras estaba anoche en la celda, en un habitáculo de 6 metros cuadrados, sin luz, se me pasaban muchas cosas por la cabeza y una de ellas era que qué país se nos está quedando. Estamos en una dictadura, señores. Dejaos de tonterías ya, despertad, cojones. Nos han colado una puñetera dictadura. El momento en el que no te puedes manifestar libremente en la calle es una dictadura. El momento en el que por criticar al régimen te gasean, estás en una dictadura. En el momento en el que no puedes pasar un paso de cebra porque está cortado, porque quieren evitar que te manifiestes, estás en una dictadura. En el momento en el que te alejan a 500 metros de una sede de un partido político porque no puedes ni acercarte a la esquina, estás en una dictadura. En el momento en el que te detienen simplemente por alzar la voz y que te identifican y que te toman los datos, estás en una puñetera dictadura. Cuando detienen a un periodista y salen las ratas del Estado, los sicarios, a justificar la detención, descalificando al periodista para alinearse con el gobierno, estás en una puta dictadura. Y por eso acabo diciendo que los únicos que podéis hacer algo, que los únicos que podemos hacer algo, somos nosotros, sois vosotros, todos juntos, a las 8 de la tarde, hoy otra vez a Ferraz, movilización constante, permanente, que no nos callen, que no nos amedrenten, tenemos que seguir saliendo, señores, todos los días, hoy todo Madrid, toda España tiene que estar en la calle de Ferraz. Así que no os achantéis ni con multas, ni con sanciones, ni con detenciones. Hoy todos a protestar contra la dictadura. Nos vemos. Bien. Estas son las palabras de Vito, pero, un momento. Según la policía, detuvieron a Vito Quiles por empujar a un policía en Ferraz. Además, según la policía, el activista y comunicador arengó a las masas presentes a romper el cordón policial y desatar un posible altercado. De modo que, Vito tuvo que ser detenido esta pasada noche en las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz.
Y es que al parecer, y para algunos, Vito Quiles es un reconocido influencer y agitador ultraderechista. El comunicador, acreditado en el Congreso, ha sido arrestado por desobediencia y atentado contra la autoridad, tras haber empujado a un agente de la Policía Nacional e instar a las masas de romper el cordón policial que retenía a los manifestantes sobre la acera, según han informado fuentes policiales. El comunicador, conocido por sus polémicas intervenciones y sus preguntas ante los diputados socialistas, ha sido detenido en una protesta que agrupaba anoche alrededor de 1000 manifestantes. Este es el momento en el que la policía se lleva detenido a Vito Quiles en Ferraz. Así que, Quiles acusa de forma directa y explícita al gobierno: he sido víctima de una detención ilegal y responsabilizo al Ministerio del Interior. Además, insinúa que esta práctica no es común en un estado de democracia, aludiendo a la dictadura que vive España con Sánchez en el cargo. Así que, ¿a quién creemos? ¿Quién dice la verdad de lo ocurrido? ¿Vito Quiles? ¿O tiene razón la policía con lo que verdaderamente ha ocurrido la pasada noche en Ferraz? Dejarnos un comentario al respecto. Un saludo. Señor José Luis Corcuera, me gustaría hacerle unas preguntas. Cuando usted escucha decir al número 3 del Partido Socialista referirse al señor Puigdemont como exiliado, ¿qué opina usted de esto? Pues una indecencia, que es más grave que una mentira. Primero, no es un exilado. En segundo lugar, toda la vida han dicho que era un huido de la justicia. En tercer lugar, el compromiso del presidente del gobierno es que lo iba a traer y lo iba a poner a disposición de la justicia. Y ahora resulta que un gobierno, aunque fuera en funciones, estaba negociando con un prófugo de la justicia, no un exilado, cosa que es una indecencia, absolutamente. Pero por eso yo voy a esas manifestaciones. Esa última, por ejemplo, no vi más que banderas de España y banderas de la Comunidad Económica Europea. José Luis Corcuera, exministro del Interior y exmilitante del PSOE, ha visitado el programa Espejo Público para dejar claro su rechazo a la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes. Corcuera ha recordado a la audiencia que el propio Pedro Sánchez, los ministros y la vicepresidenta primera del gobierno dijeron que la amnistía era inconstitucional y que ponía en peligro la justicia. Según el exsocialista, no es normal que pactes aquello que no va en tu programa y además has dicho que es ilegal. Para Corcuera, la ley de amnistía es un atentado a la transición política española. Además, le parece una indecencia que dirigentes del PSOE se refieran a Puigdemont como un exiliado, ya que siempre habían dicho que era un huido de la justicia. Para rematar, Corcuera asegura que se siente especialmente satisfecho de haber dejado de ser afiliado al PSOE, algo que hizo nada más confirmarse que Pedro Sánchez repetía en el cargo de secretario general del partido. Recientemente hemos estado viendo, todos los españoles que conectan la televisión, qué es lo que decía el presidente del gobierno respecto de la amnistía, qué es lo que decían los distintos ministros, todos, incluso la vicepresidenta primera del gobierno, en una intervención en el Senado, dijo a una pregunta de un diputado de Junts por Cataluña que la amnistía era inconstitucional, tengamos en cuenta que ella es catedrática de Derecho Constitucional, y que no solamente es inconstitucional, sino que además pondría en peligro el tercer pilar de la democracia, de un Estado de Derecho, que es la judicatura, la justicia. Bueno, pues yo estaba entonces de acuerdo con ella. Lo que me extraña es que hoy ella no esté de acuerdo conmigo. ¿Cómo hemos naturalizado que hechos gravísimos aparezcan como normales? Pero no solamente el gobierno decía que era inconstitucional, es más, no iba en su programa de gobierno electoral, no iba en su programa. Y hay veces que para gobernar no puedes cumplir lo que llevas en tu programa, tienes que pactar. Pero lo que no es normal es que pactes aquello que no solo no va en tu programa,
sino que además has dicho que es ilegal. Eso en cuanto al fondo. En cuanto a las formas ya la cosa es mucho más grave. Pactando estas cosas en el extranjero. Un gobierno, la cuarta potencia económica europea, un Estado de Derecho como el español, es un atentado a la transición política española. Que quienes han estado diciendo que la amnistía es algo ilegal, y lo han dicho en todas las partes, en sus ciudades, en todos los lugares, votarán a favor, si llega el caso, y no pondrán la más mínima objeción. Bienvenidos a Mascoalba. Y bienvenidos un día más a las mentiras de Sánchez. Comenzamos. Europa pasa por alto la investidura de Sánchez. Vamos, que no le felicitan como presidente. Así es. Este jueves Pedro Sánchez ha sido elegido de nuevo presidente del gobierno por 179 votos a favor y 171 en contra. Un resultado muy ajustado rodeado de una gran polémica por los pactos con los separatistas, la ley de amnistía y una revisión pendiente de la Comisión Europea. Quizá por todo ello, el nombramiento del socialista no ha sido tan bien recibido por todos en Europa. Tan solo 2 de los 3 presidentes de las instituciones europeas, Ursula von der Leyen como presidente de la Comisión y Charles Michel como presidente del Consejo, le han felicitado. Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, no ha felicitado al socialista públicamente, a pesar de que Sánchez sigue siendo presidente de turno de la Unión Europea hasta finales de año. Del resto de Estados miembros, tan solo 4 dirigentes le han felicitado. Los líderes de Austria, Letonia, Lituania, Estonia y Malta han sido los únicos, al menos públicamente, que le han felicitado. En total, 4 presidentes o primeros ministros de gobierno de los 27 de la Unión Europea y 2 de los 3 presidentes de instituciones europeas. Al contrario, durante los últimos días varios eurodiputados han mostrado su descontento con Sánchez y han denunciado públicamente la inconstitucionalidad de la amnistía y el asalto al poder judicial por parte del gobierno. Este mismo sábado, el portugués Paulo Rangel era el encargado de expresar estas críticas en la masiva manifestación que tuvo lugar en Madrid. Estamos aquí con las españolas y los españoles en la calle para luchar pacíficamente, serenamente, por la aspiración de poderes, por la democracia, por el Estado de Derecho, por la igualdad entre todos los ciudadanos de España. Las manifestaciones contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes no solo se han producido en España. También en Bruselas decenas de jóvenes han protestado contra lo que consideran un ataque al Estado de Derecho. Así han manifestado su rechazo hacia los socios de Sánchez, a los que consideran corruptos y terroristas. ¡Unidad nacional! 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 Así que, Europa pasa por alto la investidura de Sánchez, y no le felicitan por haber logrado ser de nuevo presidente. Esto es increíble. Lanzan gritos de traidor a los 4 vientos a Sánchez, y es que al pobre le cuesta andar últimamente tranquilo por la calle. Así es, hoy es 22 de noviembre, y os contamos las noticias políticas de España más relevantes. Pues sí, efectivamente, Pedro Sánchez no puede andar tranquilamente por las calles de España. ¿Y esto por qué será? Mejor nos callamos que estamos mucho más guapos. ¿Verdad? Pues bien,
Como ya todos sabéis, Pedro Sánchez fue investido el pasado jueves con el voto a favor de 179 diputados, 12 más que en 2020. El presidente del gobierno, sin embargo, no se siente tan respaldado en la calle y ya ha sufrido problemas de seguridad, como en su reciente visita a Málaga. Esa circunstancia, unida a la alerta terrorista de nivel 4 reforzado y a la tensión política, ha provocado que Moncloa active un cuarto anillo de seguridad en torno a él para blindarle. Así lo confirman fuentes próximas al Departamento de Seguridad de Moncloa, el grupo de seguridad de presidencia del gobierno impulsado en su día por José María Aznar, a imagen y semejanza del existente en Casa Real, que ha visto incrementados sus efectivos de forma escalonada a lo largo de los últimos 3 meses. Así lo han expresado. Desde la vuelta de vacaciones de Sánchez, procedente de Marruecos, se comenzó con el refuerzo, que ha continuado también en estas semanas previas a la investidura. Los refuerzos están llegando a niveles insospechados, de tal forma que, a día de hoy, el presidente del gobierno está más protegido que el rey. Una circunstancia que justifican desde Moncloa en la tensión política, tanto a nivel nacional como internacional, a la actual alerta antiterrorista y a los disturbios en las calles. Desde el entorno del Departamento de Seguridad de Moncloa destacan, en todo caso, que Pedro Sánchez está preocupado de verdad y tiene temor en la calle. Lo han expresado con estas palabras: lo de Málaga le marcó porque le arrinconaron y la semana pasada publicaron fotos de sus hijas. Por eso, él mismo ha pedido una mayor protección. Esa instrucción se ha traducido, explican los escoltas, en la creación de un cuarto anillo de seguridad en torno al presidente del gobierno, que se ha incorporado a los 3 anillos habituales. Pues bien, con esta noticia queríamos abrir el día de hoy. Gritos de traidor a Sánchez. Al pobre le cuesta andar tranquilo por la calle. Ahora, os dejamos con algunas de las noticias políticas españolas más relevantes de las últimas 24 horas. Un saludo. Tal vez estás pensando acudir a la manifestación del 24 de noviembre, ¿sí? Y es que no todos los trabajadores tienen claros sus derechos a la hora de hacer una huelga. Pues bien, en este vídeo os vamos a explicar todo lo que necesitas y tienes que saber. Bienvenidos un día más a Masco Alba. Me pregunta por el hecho de que esta huelga tiene una motivación política y no laboral. No es cierto. Una motivación política, pero también laboral. Y lo político y lo laboral creo que están extremadamente unidos, sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, porque, entre otras cosas, se va a condonar la deuda solo a una parte de España, afectando a los trabajadores del resto de nuestra patria, porque se va a terminar con la caja única de la Seguridad Social, y eso es lo que está incluido en el pacto con el Partido Separatista Vasco. Y yo creo que eso tiene consecuencias para todos los trabajadores españoles, que lo van a pagar en forma de deuda y en forma de precariedad. Va a afectar directamente a sus vidas. Nosotros creemos que estamos ante un golpe de Estado y creemos que estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad. Y por lo tanto creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar. El sindicato Solidaridad de Vox convoca huelga general para el 24 de noviembre. ¿Esta huelga es legal? ¿Cómo afecta a los trabajadores? Solidaridad, el brazo sindical de Vox, ha convocado una huelga general para el 24 de noviembre ante la traición del gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal y el resto de actores. El sindicato, que apoya a la extrema derecha, afirma contar con 250 delegados sindicales electos en centros de trabajo y con más de 250.000 delegados en todo el país. La huelga es un derecho de los trabajadores reconocido por la Constitución española y está regulada por el Real Decreto Ley 17/1977 y se reinterpreta en la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 del 8 de abril de ese año. La huelga general se convoca de manera similar a una ordinaria, a través de los trabajadores o de sus representantes sindicales tras una votación. Debe comunicarse con al menos 5 días naturales de antelación y, si afecta a servicios públicos, con al menos 10 días, por lo que Solidaridad ha cumplido con ese requisito. Los derechos de los trabajadores son idénticos a los de una huelga normal. El Código Penal,
considera delito al hecho de impedir o limitar el derecho a huelga, atribuyendo penas de prisión y multas. El artículo 315.1 del Código Penal señala que serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 2 años, o multa de 6 a 12 meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. ¿Entonces es legal la huelga convocada por Solidaridad? El Ministerio de Trabajo solo permite que los agentes sociales reconocidos como mayoritarios puedan convocar una huelga general, un terreno acotado a UGT y Confederación Sindical de Comisiones Obreras, por ser los sindicatos más representativos a nivel estatal ya que acreditan el 10% del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas y los sindicatos o entes sindicales. Y por tanto, ya sea juntos o en solitario, están detrás de todas las huelgas generales convocadas en España en período constitucional. Así es. Sin embargo, aunque Solidaridad no alcanza esas cifras ya que, para lograrlas es necesaria una trayectoria mayor, la jurisprudencia indica que no se puede negar el derecho a huelga a los sindicatos minoritarios por ser un derecho fundamental. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sí ha destacado la baja representatividad con la que cuenta en el ámbito laboral. No lo encontramos en ningún sitio, no negocia ningún convenio en toda España, pero he entrado en su web para comprobar las razones de la huelga y creo que hablan de que tienen unos 250 delegados sobre un total de 250.000 electos en España y por tanto creo que con eso está respondida la pregunta, ha declarado Álvarez cuando se le ha pedido una valoración de esta huelga. En el mismo sentido se ha pronunciado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en declaraciones a EFE. Luján explica que el requisito mínimo para convocar una huelga general es tener un 10% de los delegados sindicales, algo que Solidaridad no cumple con unos 250 representantes de un total que supera los 250.000. Son los jueces los que deben decidir, no obstante, si la huelga general convocada por Solidaridad es legal o no. El artículo 11 del Real Decreto Ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo indica que la huelga es ilegal cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos, o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Santiago Abascal, consciente de este hecho, ya ha señalado para justificar los motivos más allá de los políticos de la huelga que gracias a la ley de amnistía, se va a condonar la deuda a solo una parte de España. Se va a terminar la caja única de la seguridad social y eso tiene consecuencias para todos los trabajadores, porque va a afectar directamente a sus vidas. Vox respalda la huelga porque estamos ante un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su prosperidad. No parece que el resto del arco parlamentario se sume a ella. Pues bien, Solidaridad registra una convocatoria de huelga general para el próximo 24 de noviembre, y Vox apoya la huelga general promovida por el sindicato. El eslogan de la huelga es, huelga general frente a la desigualdad, frente a la traición. El presidente de Vox, Santiago Abascal, apoya la huelga convocada por Solidaridad por el motivo que ellos defienden. Se va a condonar la deuda solo a una parte de España, se va a romper la caja única de la seguridad social. Estamos ante un golpe de Estado y ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y su prosperidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió nada más conocerse la fecha de la convocatoria. Hay que tener mucha cautela, porque muchos ciudadanos no se las pueden permitir y estas tienen daños colaterales. Yo soy partidaria de trabajar constantemente para intentar revertir una situación en la que nos está metiendo el presidente del gobierno a España entera, pero hay que ser cautelosos con las decisiones que se toman. Ayuso cree que hay que medir y ver qué consecuencias contraería. A su parecer, se está en un momento en el que hay muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha recordado también que las huelgas generales en España las convocan las organizaciones sindicales y no los partidos políticos. Por eso, ha defendido escuchar a los sindicatos antes de que el PP ofrezca una opinión al respecto. Bien, ¿qué deben saber los trabajadores a la hora de hacer una huelga? ¿Deben avisar en el trabajo? ¿En qué casos podemos estar obligados a trabajar? Y es que, no todos los trabajadores tienen claros sus derechos a la hora de hacer huelga. Estas son algunas de las claves que hay que conocer. ¿Deben avisar en el trabajo? En principio no hay por qué avisar porque es un derecho individual de cada uno de los trabajadores.
Si bien es cierto que, para el carácter organizativo de la empresa, es aconsejable anticiparlo, también porque hay que tener en cuenta de si el trabajador trabaja en una empresa que tiene obligación de cubrir servicios mínimos o no. Entonces es conveniente pero no obligatorio. ¿En qué casos podemos estar obligados a trabajar? En el caso de las empresas que ofrecen servicios públicos y que tienen obligatoriamente que cumplir unos servicios mínimos, es la propia empresa la que determina servicios mínimos y quién va a cubrirlos. ¿Están todos los trabajadores amparados legalmente si hacen huelga? Sí, independientemente de que estén o no sindicados y de su tipo de contrato. En el momento que uno tiene una relación contractual con una empresa, bien sea de carácter temporal, de carácter formativo, de carácter indefinido, tiene derecho como trabajador a ir a la huelga. ¿Y qué pasa con el sueldo el día que hago huelga? La empresa puede descontar de la nómina y la cotización el tiempo en el que se ejerce el derecho a la huelga, comunicándolo a la Seguridad Social. Este descuento depende de la duración de la huelga y de si la jornada es regular, todos los días las mismas horas, o irregular, es decir, unos días se trabaja y otros no, y diferentes horas cada día. Si la jornada es irregular, la empresa puede descontar de la nómina solo las horas durante las que el trabajador haga huelga. Es decir, que si durante el 24 de noviembre, un trabajador solo tiene que trabajar 3 horas y hace huelga, la empresa solo puede descontarle 3 horas de la nómina. Si la jornada es regular, la empresa puede descontar toda la jornada laboral de la huelga y la parte proporcional del descanso semanal. Lo que no puede en ningún caso es descontar vacaciones ni festivos. Si un trabajador que no secunda la huelga se ve impedido para realizar su trabajo a causa de otros trabajadores que sí participan en ella, debe comunicarlo a la empresa para que no se proceda a este descuento. Bien. ¿Y quiénes pueden realizar huelga? Este derecho a huelga se reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, que se encuentran en una relación laboral en el ámbito privado o público. Quedan excluidos los trabajadores autónomos, los jubilados y los desempleados. Aunque se trate de un derecho individual, se lleva adelante de manera colectiva por acuerdo entre los trabajadores. Una persona de forma individual y unilateral no puede realizar una huelga si de forma previa no ha sido convocada de manera colectiva. ¿Y me pueden sustituir? La respuesta es no. No se puede sustituir a quienes realizan la huelga por otros trabajadores no vinculados a la empresa. Tampoco se puede utilizar a trabajadores de otras categorías profesionales vinculados a la empresa para realizar tareas de quienes están declarados en huelga. No se permite la movilidad funcional ni geográfica para reemplazar a trabajadores en huelga. Es lo que se denomina esquirolaje interno. Pues bien, el sindicato Solidaridad de Vox ha convocado huelga general para el 24 de noviembre. Te hemos explicado si la huelga es legal y cómo afecta a los trabajadores. Un saludo.